El Ministerio de Defensa tiene en su agenda varias reformas que pueden llevar a un impacto importante en las Fuerzas Armadas. Por un lado, se procura mejorar el equipamiento. Este plan ya incluyó la compra de 2 aviones Hércules para la Fuerza Aérea, una operación que es cuestionada por el Frente Amplio y por la cual será interpelado el ministro Javier García. Pero además se prepara un proyecto de ley que crea un fideicomiso, en este caso para actualizar la flota de la Armada Nacional. Por otra parte, el Ministerio impulsa cambios en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas en consulta con todos los partidos con representación parlamentaria. Y en paralelo está en marcha un proceso de revisión histórica impulsado por el Ejército Nacional con el objetivo de reformar los planes de estudio de la materia historia militar y otras conexas. De estos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro de Defensa, Javier García. Doctor García, buen día, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Emiliano, un placer estar de vuelta aquí. Empecemos por lo más reciente. El Frente Amplio anunció esta semana, lo va a interpelar por la compra de los 2 aviones Hércules que costaron, recordemos, 22 millones de euros. La operación se concretó hace un año, septiembre de 2020, las 2 aeronaves llegaron en diciembre, esos son los datos básicos. ¿Por qué se tomó aquella resolución? A ver, primero, el tema de la interpelación, hay que desdramatizar. Ayer yo estaba en el interior del país, me preguntaban qué opinaba y dije muy bien. Muy bien, porque estamos en una democracia plena y la democracia plena implica el ejercicio de derechos constitucionales que en nuestra Constitución están muy bien establecidos y que quienes, como yo, fui durante muchos años legislador de la oposición, utilizó. Entonces, tiene todo el derecho del mundo la oposición a preguntar y tenemos la obligación, los responsables, de responder, de dar informes. Yo concurrí, soy de los que concurrí al Parlamento en este año y casi medio de gobierno, muchas veces, no sé si el que más, pero muchas veces, como ministro, algunas veces a solicitud mía, las restantes por invitación de las comisiones de defensa, básicamente, u alguna otra comisión quizás. Pero, ¿por qué? Porque respeto mucho al Parlamento. El poder más representativo del Uruguay es el poder legislativo. Entonces, hay que desdramatizar. El día sábado pasado, en aquella participación del presidente de la República en la CELAC tan difundida, dijo algo muy notorio quizás para nosotros, pero vale siempre subrayarlo, que en Uruguay, como es una democracia, la oposición puede juntar firmas. Y agrego, y también interpelar. Esto que está en nuestra Constitución, vuelvo a reiterar, son derechos constitucionales básicos. Sí, llama la atención ese énfasis que está poniendo usted en que hay que bajarle las revoluciones al episodio. Porque incluso se ha discutido, se ha planteado un debate sobre la interpelación. Por ejemplo, se han escuchado opiniones en cuanto a que esto debería discutirse de otra manera, no sé, bueno, en comisión, por ejemplo. Yo te daré un dato, ¿no? Que quizás tú que has seguido, Emiliano, porque he venido muchas veces y tengo muchos años de legislador, yo en mis 20 años de legislador nunca interpelé. Nunca. Porque consideré, yo lo consideré en su momento, que tenía otros instrumentos que prefería utilizar, y sí hice multiplicidad de llamados a comisión, y una vez a comisión general, que es una interpelación de otro tipo, digamos, sin consecuencias. Pero digo, de la paleta de posibilidades opté por esa, pero está en la interpelación, no hay que hacerse, vuelvo a reiterar, mucha mala sangre, son instrumentos constitucionales, así que allí concurriremos. Es una buena oportunidad, siempre es una buena oportunidad para dar información. Ahora, comprenderás... Ya ayer esquivó preguntas que iban a algunos de los cuestionamientos que al presentar el pedido de interpelación hizo el Frente Amplio esta semana. Cosa, ¿no?, que voy a reiterar ahora, para tu desgracia, porque lo que corresponde también es que las explicaciones en el Parlamento y no por vía pública. Así está bien, pero... me voy a evitar, tú me vas a preguntar sobre los Hércules y yo te voy a decir, eso lo voy a contestar. Pero vayamos a lo básico, en todo caso. ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Qué ventajas tienen estos aviones? El jueves 30 vamos a charlar de todo eso, Emiliano, porque no es serio que yo adelante respuesta de la interpelación aquí, de un tema... Aquí me estoy refiriendo a información que usted incluso ya manejaba. Bueno, por eso, de un tema que ha sido multicharlado en comisiones aquí, así que cuando uno está convencido y aparte a la vista está todos los servicios que se ha cumplido, todo lo demás va a ser materia de la interpelación. Pero, por ejemplo, ¿era conveniente hacer esa compra en un contexto de restricciones presupuestales? Todos esos temas vamos a charlar, Emiliano. Como te avisé antes, de los temas de la interpelación, hablo en la interpelación.
Y la otra pregunta... Eso, radares, eso, toda la interpretación. No, la vida útil de los aviones, ¿no? ¿Cuál es el análisis que se ha hecho a propósito de cuánto tienen por delante? Podemos pasarnos un rato largo, pero no voy a entrar porque respeto al Parlamento y las preguntas sobre interpelación las voy a dar en sala. Es curioso porque en alguna de estas consultas que yo le estaba haciendo, en realidad no había tanta novedad si usted contestaba, ¿no? Era simplemente para pero situar como están el tema. Contestadas, y hay un llamado de interpelación que es una novedad desde ayer, allí serán las respuestas. Bueno, entonces vamos a no gastar más segundos en eso. Es un buen recurso. Estos Hércules fueron el primer escalón de un programa de modernización del equipamiento de las Fuerzas Armadas que ahora va a tener otros capítulos, ¿no? Hace 2 semanas, cuando usted estuvo en Comisión de Presupuesto del Senado, anunció que va a presentar un proyecto de ley para crear un fideicomiso para renovar la flota de la Armada. ¿Podemos ver de qué se trata esto? En términos generales, usted sabe, y lo hemos dicho, que el Uruguay transcurrió un periodo muy largo de desinversión en materia de Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas son instituciones que están en el cerno de la institucionalidad uruguaya. No hay que olvidarse de un hecho muy particular, lo tenemos acá enfrente recordando, y es que las Fuerzas Armadas uruguayas fueron fundadas por Artigas, creador de nuestro ejército, es fundador de nuestro ejército, es nuestro prócer. Y por lo tanto están intrincadas, agarradas a la institucionalidad del Uruguay. Por lo tanto, nuestra democracia tiene como factor, como institución inherente, la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas conducidas de acuerdo a la Constitución y la ley. Vivimos un proceso de desinversión muy largo que llevó a un deterioro que está vigente, muy importante, sobre todo producto de esta desinversión, sobre todo en las capacidades que tienen 2 de nuestras fuerzas, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, para llevar adelante misiones que son esenciales para la vida del país. La Armada muy cerquita de acá, que tiene una situación absolutamente límite en sus capacidades de ejercer la soberanía en nuestro mar, un país que tiene más mar que tierra, y al mismo tiempo cuidar, entre otras cosas, nuestros recursos naturales. Nosotros somos sometidos al robo todos los días de nuestras riquezas, que es trabajo de los uruguayos, son recursos nuestros. Estamos expuestos a daños ecológicos, estamos imposibilitados de ejercer muchos compromisos que tenemos en materia nacional e internacional, en materia de búsqueda y rescate, de lo que significa la extensión de nuestra plataforma, por la sencilla razón de que la soberanía en mar no se cuida nadando. Por más ganas que tenga, por más buenos profesionales que tenemos, no es nadando, hay que tener buques. Y la realidad es que nuestros buques tienen un promedio de edad, no sé, de 50 o 60 años, salvo alguno más, o alguno menor últimamente, de materia de rescate, pero el resto de los buques de la Armada, nuestra capacidad militar es cero. En materia de Armada es cero, la capacidad militar. Tenemos quizás alguna capacidad más de patrullaje acá cerquita. Entonces, tenemos que iniciar un proceso en un momento no muy sencillo para esto, iniciar un proceso, un camino de inversión y de retomar capacidades en la Armada. Yo dije del primer día que asumimos, lo dije muchos años antes siendo legislador de la oposición, este tema requiere, por lo que significa la tecnología que está en juego, recursos que son inalcanzables desde el punto de vista presupuestal. Y entonces el fideicomiso... Y entonces hay que buscar mecanismos creativos, estamos trabajando en eso, seguramente a la brevedad haya noticias de este sentido. ¿De qué monto es el fideicomiso? Todas esas novedades van a estar en el proyecto de ley, porque lo estamos afinando con economía y le diría que dentro de no mucho va a tener todos los detalles. La decisión política está tomada. ¿Pero cómo se financiaría? Con los recursos que vamos a integrar allí, que va a integrar el proyecto de ley que vamos a enviar. Está difícil hoy obtener respuestas en varios temas. Lo vamos a concretar. No, pero se lo digo porque se ha planteado desde la oposición, lo ha dicho por ejemplo el senador Enrique Rubio, el gobierno quiere solucionar todo con fideicomisos. Bueno, pero lo hablan la máquina de fideicomiso que han sido los gobiernos anteriores. Vamos, es un mecanismo absolutamente legal que el Frente Amplio utilizó a raudales. Este fideicomiso para la Armada, entendámonos, ya hubo antecedentes, no los concretaron, en gobiernos del Frente Amplio, antecedentes de propuesta. Me acuerdo el exministro Huidobro había planteado años atrás la posibilidad, no lo concretó, nosotros vamos a concretarlo, porque es más, hay un acuerdo político previo para esto, que no hay que olvidarse estas cosas, y esto habla de la coherencia de los planteos. En el 2014
hubo una declaración de la unanimidad del Senado, y vale el ejemplo de 2014 porque quienes hoy estamos en el gobierno estamos en la oposición y viceversa. Y quienes estamos en la oposición en aquel momento respaldamos la declaración, la votamos por un criterio de visión nacional. Y hay una declaración del Senado que establece la necesidad, establecía por unanimidad en aquel entonces, la necesidad de que Uruguay comprara OPVs. OPV son los patrulleros oceánicos, son barcos de mayor porte, de un tonelaje y una eslora importante, que permite recobrar capacidades que no tenemos, que son nulas actualmente. Y esa declaración de 2014 fue votada por todos los partidos políticos, es base también de esta operación que vamos a hacer ahora. Y yo decía en el Senado, sí, en el Senado, creo que decía en la Comisión de Presupuesto no hace mucho, yo espero que la misma actitud, y no tengo por qué dudarlo, que la misma actitud que tuvo la oposición de aquel entonces, es decir, quienes somos oficialismos hoy, de respaldar y sumarnos una política de Estado en esta materia, de recobrar capacidades, a pesar de que no se haya en ese momento, bueno, esa misma visión nacional se tenga hoy por parte de quien hoy es la oposición y era el gobierno antes y tuvo el respaldo de la oposición. Decía el senador Rubio, el fideicomiso logra el efecto de que la variable del déficit no sea afectada, a pesar de que el pago de los fideicomisos se termina realizando con recursos públicos. ¿Esa es la gracia? No es tema de gracias, es de tener propuestas, de tener mecanismos. Si no es este el mecanismo, se tiene que decir cuál es el mecanismo, porque si se coincide con la solución, que es recapacitar, es decir, devolverles capacidades a las armadas, y no se está de acuerdo con esto, no sé si no está de acuerdo, fue un razonamiento general, pero si no estuviera de acuerdo, tendría que decir, mire, yo estoy de acuerdo, entonces planteo que en vez de ser esta forma sea esta otra. Hasta ahora no lo he escuchado. Y lo que he escuchado, los antecedentes inmediatos son los de un Frente Amplio en el gobierno que decía, este es el camino. Quizás cambiaron entre el gobierno y la oposición. Veremos. Pero entonces la base de ese reequipamiento es esto, las OPV, los patrulleros oceánicos. Eso es parte. Porque nosotros dijimos... Recordemos, los patrulleros oceánicos son un tipo de buque patrulla que puede transportar helicópteros y lanchas semirrígidas y además un pequeño contingente de operaciones. Claro, ¿no? Pero que nos da una capacidad de despliegue que hoy no tenemos, y una capacidad de patrulla y una capacidad militar que hoy no tenemos. Limitada a nuestras realidades, vamos a entendernos, ¿no? Pero nos da la capacidad, voy a decir, de tener un ejercicio de soberanía que hoy no tenemos. En septiembre de 2015... Y es un diagnóstico que todos compartimos, porque no es que se le antojó a este gobierno. Este mismo diseño de buque es el mismo que planteaba en el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque los profesionales son los mismos. La Armada Nacional es la misma que asesoraba a uno y asesora a otro. En septiembre de 2015, Fernández Huidobro proponía la compra de OPV a través de la venta de inmuebles ociosos propiedad del Estado. Ese era un mecanismo. Y se manejaban valores, 70 millones de dólares cada unidad, helicópteros aparte. Sí, veremos ahora cuando se abran las ofertas, después que se vote el proyecto de ley, cuando se hagan los pliegos y se presenten los montos. Hay infinidad de posibilidades, pero hay un número importante porque hay muchos países que se dedican a esto. Así que veremos cuáles son los montos promedios, pero puede ser que no sea muy distante a ello. Lo que sí le quiero agregar que esto es una parte. También planteó el ex ministro Huidobro el tema del fideicomiso. Es decir, pero no se concretó ninguno, ahora vamos a concretarlo, ¿no? Y yo decía en aquel momento que los caminos para un presupuesto flaco como el que tenemos, ¿no? Y usted entenderá que pagar vía presupuestal, incluir estos fondos en los presupuestos, son inalcanzables. Entonces hay que buscar mecanismos alternativos. Este que planteamos es uno. Pero dijimos también, y hay que ir por el camino de la cooperación, porque Uruguay tiene una larga tradición. En buena medida, buena parte del equipamiento de nuestras fuerzas se hizo a partir de la cooperación de países. Y yo quiero decirle que comenzamos el año pasado a trabajar con una posibilidad de que se abría con el gobierno de los Estados Unidos para que nos transfirieran 3 patrulleros de otro tipo. Patrulleros fluviales. Clase Protector, que son patrulleros fluviales. Y hace pocos días atrás, luego de hablar con el presidente de la República, yo le solicité, le envié una carta al gobierno de los Estados Unidos, a la oficina que se encarga de esto, aceptando la transferencia. Es una donación. Es una donación del punto de vista, no es que sea costo cero, es costo cero los 3 patrulleros, pero después hay que llevarlos a dique, hay que ponerlos a punto, ¿no? El equipamiento, el dique, el traslado. Obviamente que el costo final de toda esa operación va a ser
muchísimo menor que lo que podría significar comprar uno. Ujú. Mucho menos que el valor de uno, y vamos a llevar 3. Pero bueno, ¿Y con vamos qué- con con eso qué hasta en la antigüedad, 15 años. Fíjese que 15 años mantenidos por Estados Unidos, que no son 60 mantenidos por Uruguay. Ujú. Es decir, vamos a tener buques nuevos, que no accedió Uruguay hace mucho tiempo, porque entre las condiciones de la transferencia, por eso tiene un costo, es que lo transfieren con costo cero, pero que tienen que venir estando a punto de acuerdo a los criterios de Estados Unidos. Que de repente nosotros tenemos otro tipo de criterios, pero Estados Unidos tiene unos muy estrictos, y así es que es el acuerdo de transferencia. Y estamos trabajando con otras que no se lo voy a adelantar porque vamos a esperar que se concrete. Estamos trabajando con otros países con buen horizonte. Ujú. Pero y en cuanto a la compra en sí, usted decía, los Pero patrulleros oceánicos no son lo único. Bueno, pero no importa si compramos, importa el material. Si usted lo consigue mediante un fideicomiso o mediante una donación, una transferencia, lo que importa es el material. Vamos a llevar adelante un proceso de renovación de nuestra flota como hacía décadas y décadas. Si culminamos en buen puerto, esto vale el término, como no tenía el Uruguay, es Añares. ¿Está la posibilidad de que alguna de estas naves se fabrique en Uruguay? Porque se ha hablado de eso en algún momento. Nunca hay que descartar las posibilidades, hay que hacer una cuestión de ecuaciones económicas. Nunca hay que descartarlo. Por ahora las posibilidades que estamos recorriendo son estas que le decía. ¿Y para la Fuerza Aérea? Porque el fideicomiso es para la Armada, ¿no? Exactamente. Para la Fuerza Aérea. Y para esto que estamos hablando concretamente. Para allí estamos, porque comenzamos con el tema de los Hércules, y aparte estamos trabajando en algunas líneas de cooperación, porque también las plataformas que se hablan para recobrar, sobre todo las capacidades que hacen a el vuelo avanzado, lo que habitualmente se llama, o popularmente, los aviones caza, ¿no? Es decir, eso nosotros estamos trabajando con los A-37, modernizados o mantenidos, pero bueno, llegó un momento que hay que pensar también en la renovación. Cualquier plataforma de ese tipo en el mundo son carísimas. Cuando digo carísimas, carísimas. Hubo una operación que se tuvo por hacer en el periodo pasado con Suiza, que yo creo que era una buena operación, que no se terminó de concretar, que hubiera permitido tener hoy en el país plataformas muy adecuadas. Bueno, estamos trabajando con algunos países en ese sentido. Que lo haga Uruguay es un buen... La marca Uruguay es una buena marca, y eso abre puertas. Pero comprenderá que sin dinero no es fácil, ¿no? El mercado de estas cosas, la industria militar es una industria que es costosa y no es fácil de acceder, más para un país como el nuestro. Pero con todo, iniciamos un proceso, vuelvo a reiterar, que está teniendo muy buena andamiaje. En el Frente Amplio están de acuerdo en que se hagan inversiones, sobre todo en Fuerza Aérea y en la Marina. Ahora, piden que eso además implique un redimensionamiento del ejército. ¿Cómo está esa discusión? No escuché eso, ¿dónde está? ¿Lo han considerado? No escuché la propuesta concreta, y no sé quién, a lo mejor como partido político no lo escuché. De repente hay un legislador ahí que dijo eso. Yo no tengo una propuesta de Frente Amplio, además no se me planteó. Yo fui el primer ministro de Defensa que fue en una sede de un partido opositor a plantear las políticas, porque yo que tuve 15 años en comisiones de defensa del Parlamento, se imagina que seguí muy de cerca estos temas. Nunca un ministro de Defensa del oficialismo golpeó la puerta de la sede del Partido Nacional, un partido, para decir, mire, esto es nuestro pensamiento, quiero escuchar el de ustedes, para construir una política de Estado. Yo fui a los, 4 o 5 meses de asumir, el año pasado, golpeé la puerta, me acuerdo del presidente Miranda, dije, me gustaría reunirme con el Frente Amplio, me recibieron las autoridades del Frente, y planteé todas las líneas de acción. Y planteé algo que me parece que es, creo yo, importante, que es construir una política de Estado en materia de defensa. E hice una invitación que estoy esperando que se concrete, que es buscar la mayor cantidad de acuerdos en materia de una nueva ley orgánica de las Fuerzas Armadas, cosa que no se hizo antes. Y lo planteo no porque nos falten votos en el Parlamento, que la coalición tiene los votos en el Parlamento, lo planteé porque hay un tema sustantivo, y es que creemos que tiene que haber una política de Estado, que hay que buscar la mayor cantidad o la mayor base política posible para que tenga la mayor duración también posible la ley. Eso implica revisar una ley que es muy reciente. Ahora voy a eso, pero voy un paso atrás de la pregunta tuya. 775, ¿no? Que es de 2019. Claro, ahora contesto eso, voy un paso atrás para terminar de contestar lo anterior tuyo. Me dicen redimensionar. Yo no escuché esa propuesta, pero la pregunta podría ser es ¿por qué no se hizo? Porque se estuvo 15 años en el gobierno.
Me imagino que no es un razonamiento con un criterio espasmódico, es decir, dejo el gobierno y se me ocurrió que hay que reformar lo que no hice en 15 años. Me imagino, ¿no? Siempre se puede agregar cosas, pero hubo tiempo, 15 años, como para reestructurar, si hubiera que reestructurar, pero no escuché esa propuesta. Debe ser alguna propuesta aislada que se dice por allí. Vuelvo ahora a la propuesta, a esta pregunta que decías tú, Emiliano. ¿Por qué si hay una ley del 19 se plantea reformar ahora? Justamente porque fue una ley partidaria y no fruto de un acuerdo. Por la forma como se votó, por la mayoría que tuvo. No por la mayoría, porque la mayoría es legítima, tuvo una mayoría legítima, sino porque el proceso no reunía un acuerdo político y por lo tanto era una ley partidaria y no una ley con espíritu nacional. Careció de dos cosas. Yo lo dije como miembro informante en el Senado de la República por el Partido Nacional. Si en aquel momento no estaba conformada la coalición, dije, sí, el Partido Nacional es gobierno, pero después cuando fuimos, construimos la coalición, se integró y todos los partidos políticos plantearon lo mismo y está en el compromiso con el país, el acuerdo de la coalición, reformar la ley orgánica, porque la que está vigente careció de dos cosas. Careció de la consulta profesional, no hubo un aporte, no se escuchó a las Fuerzas Armadas, a nadie se le ocurriría que en el país hubo una reforma a la salud, no se escuche a los profesionales de la salud. Usted después, el poder político, el Senado, toma sus decisiones, pero escucha a los profesionales, para algo se forman y para algo el Estado les paga la formación. No hubo un aporte profesional, primera carencia, y segunda carencia, se votó a tapa cerrada sin la opinión de la oposición. ¿Cómo puede durar algo que es una ley orgánica, así que tiene un peso, una institucionalidad para una estructura de la cual de su decisión dependen otras decisiones, porque de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas dependen luego las leyes orgánicas del Ejército, de la Armada, de la Aviación y del Ministerio de Defensa? Para que eso dure y atraviese gobiernos, hay que buscar acuerdos de amplia base, y es lo que nosotros dijimos. Por eso planteamos... Usted dice, ¿no han tenido respuesta? El 8 de junio, hace 3 meses y días, yo le entregué en mano propia un anteproyecto de reforma a la ley orgánica, que es un anteproyecto que representa a la coalición de gobierno. Trabajamos en círculos concéntricos, hubo un preproyecto del Ministerio, donde vemos 2 partidos representados. Luego, yo personalmente se lo llevé al presidente Sanguinetti, se lo llevé al Partido Independiente, etcétera, y reunimos la opinión de la coalición. Una vez cerrado este acuerdo, que no es un acuerdo que no pueda tener modificaciones, pero el Parlamento modificará, pero es una primera base de sustentabilidad. Sí. Fui al Frente Amplio. Le dije, cumpliendo lo que el año pasado me comprometí en la sede del Frente Amplio, que buscar un acuerdo, aquí tiene un anteproyecto. Se me podía haber dicho, podía haber optado, bueno, va al Parlamento, a las comisiones y se discuta allí. No, nos pareció que ya era bueno el punto de arranque, el minuto cero, que entrara con la búsqueda de acuerdos previos. Se lo entregué a la senadora Lasso, vicepresidenta. Fui la senadora Lasso, primero es una senadora que respeto mucho, pero aparte es la vicepresidenta de la Comisión de Defensa por el Frente Amplio, es el cargo más importante del Frente Amplio, la Comisión de Defensa del Senado. Y me preguntó la senadora qué tiempo. Dije, a ver, el que sea necesario, porque si es importante buscar acuerdos, no vamos a ponernos límites. Aunque también es verdad que nos gustaría que antes de finalizar el año pudiera entrar el Parlamento. Bueno, se me ha reiterado en estos últimos días de que se preveían reuniones internas para dar una respuesta. Se me dijo el otro día en la Comisión de Rendición de Cuentas del Senado que se quería integrar, pero primero con una discusión general. Yo voy a repetir lo que... Mire, tengo acá, por ejemplo, declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Defensa del Frente Amplio, Gustavo Escarón. Si la idea del gobierno de hacer una política de Estado en esta materia es real, hay que sentarse a conversar qué son políticas de Estado. Y no hablar ya sobre un proyecto puntual. ¿Qué advirtió? La ley 19.775 es una ley relativamente nueva. Habría que darse un tiempo para evaluar su funcionamiento y recién después considerar alguna modificación. Si no, dijo, vamos a caer en modificarla cada vez que haya un cambio de gobierno. Continúo con el razonamiento que venía haciendo. Se me pidió tiempo, dije que sí. Entonces me dijeron en la Comisión del Senado hay que tener una discusión general. Yo dije, pero, a ver, voy a usar el término que utilicé. Yo no me niego, pero es medio insólito que después de tener una ley que el Frente Amplio discutió y que defiende, diga que ahora hay que ir mucho más para atrás, ya no a la ley de Frente Amplio, hay que ir a discusiones genéricas. Me imagino que esas discusiones están saldadas, por algo presentó un proyecto de ley que se transformó en ley, si no será un retroceso de décadas, ¿no? Pero dije, pero mire, si quieren eso, vamos, pues yo no tampoco, es tan importante el objetivo
que estamos dispuestos a caminar por ese tránsito, no mucho tiempo, y después dije, pero después vamos a los bifes, después vamos artículo por artículo, pues es imposible discutir un proyecto de ley si no dice, a ver, está bien, pero ¿cómo se concreta esto? Artículo primero, si está de acuerdo, se modifica, se deja, etc. Artículo segundo, por eso usé ese término. Démoslo, si esa es una condición, no hay problema. Pero tenemos que ir a lo concreto, porque si no estamos discutiendo en el aire, y en el Parlamento se discuten proyectos, no conceptos. Artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, los que sean. Y estoy esperando una respuesta que se me comprometió la senadora Lasso en el último WhatsApp que intercambiamos el lunes pasado para este viernes. Porque yo me habían planteado que era necesario que terminara la discusión presupuestal en el Senado, y le dije, a ver, pasan las semanas, aunque sea juntemos... hagamos una reunión para fijar el mapa de ruta. Bueno, me dijo, vamos a juntarnos con los senadores, los diputados, y el viernes te estoy llamando para darte una respuesta. Así que... Yo le mencionaba recién lo que dijo Escarón, que es por el lado de que hay que evaluar el resultado de la ley ya vigente, pero después el diputado Núñez, por ejemplo, ya puso una cantidad de reparos, ¿no? Usted ha escuchado o ha leído me dirijo a la institucionalidad del frente, y por eso me comunico así, y veremos cuando nos juntemos. Pero esta es la actitud y el tono. ¿Se imagina que si empezamos a discutir por declaraciones de prensa no llegamos a ningún puerto? Al pasar, anoto, ministro, usted respondió a algo que había planteado Carón, que en realidad el ministro no nos citó nunca. Bueno, ahí tendría que hablar, ahí me parece que hay un tema de comunicación interna, debería hablar con la senadora Sandra Lasso, que le va a contar todas las conversaciones y reiteraciones mías, por favor, para reunirnos, incluso esta última. Ajá. Bueno, o sea que la citación, la convocatoria está. Varias veces. Bien. Volvemos sobre otros temas que tiene la agenda del ministro, el Ministerio de Defensa, enseguida. Estamos en la entrevista central hoy en Perspectiva con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Avanzamos a otro de los temas que quería conversar con ustedes esta mañana. La semana pasada estuvo acá la senadora Lucía Topolansky del MPP. Y en un momento dijo que usted está buscando fondos para la Armada Nacional porque, a raíz del acuerdo entre el Estado y Catunasi, la Armada pierde su lugar en el puerto de Montevideo y debe trasladarse a la zona de Puntas de Sayago. Señala que usted precisa los fondos porque hay que armar un embarcadero. Lo planteaba de esta manera. El puerto nos afecta hasta en los símbolos. Además, hay desde cosas chicas a cosas grandes, ¿no? Es la primera vez en la historia del país que no va a haber, y de los pocos puertos del mundo, que no va a haber un buque de guerra en la bahía, porque los mandan para Punta de Sayago. Y como los cañones de la fortaleza del Cerro están obsoletos, ha cambiado el Uruguay. Estaba previsto, ese traslado estaba previsto de antes. Sí, pero no le han dado un peso a García. ¿Por qué García está desesperado por vender lo que sea? Porque tiene que armar un atracadero, por lo menos ahí en ese pedacito que le da. ¿Qué dice usted, ministro? Me estoy informando. O sea que la senadora Topolansky está bastante mal informada, o desactualizada, no sé cómo, no sé dónde saca eso. ¿Cuál es la realidad? A ver. Que no es así lo que dice. No sé de dónde sacó la información. Debe haber una confusión, porque debe estar confundida con un predio que tiene la Armada, que tiene unas boyas en depósito, ahí al lado de la escollera Sarandí. El servicio de balizamiento de la Armada. Debe estar confundido con eso. Ahora, entre boyas y barco hay una distancia, ¿no? Entre el muelle donde están nuestros buques de la Armada y un depósito de boyas hay una distancia, pero bueno, está. Todo viene por una cláusula del acuerdo entre el Estado y Catunasi que dice: el área dentro del recinto portuario que actualmente se encuentra utilizada por el servicio de balizamiento de la Armada y que pertenece a la ANP pasará a integrar el área de concesión de TCP como parte del acceso de camiones llamado acceso Washington. ¿Y qué tiene que ver con dónde están los barcos? Esa área deberá ser desocupada dentro de los 120 días posteriores a la fecha del acuerdo. La recomendación es que si no se informó, tiene que informarse, no es serio que esté diciendo estas cosas. La verdad que está desactualizada, o desactualizada o confundida, pero llamativo para una persona que fue vicepresidente de la República, ¿no? De todos modos, el muelle que utiliza la Armada Nacional, hace tiempo que está en cuestión por la operativa portuaria. Bueno, ¿no? pues eso si hay proyectos, hubo, me acuerdo hace muchos años, varios proyectos de ese tipo, ninguno cuajó. Usted me dirá, en el futuro se podrá hacer. Creo que hay ideas, incluso la propia Armada estuvo estudiando en su momento. Pero bueno, son proyectos muy importantes que requieren también una cierta, ¿cómo decir?,
consenso comunitario. Usted no puede estas cosas hacer, requiere muchos estudios desde el punto de vista medioambiental. Son procesos realmente muy complejos, ¿no? Pero bueno, por ahora, entonces lo que usted dice es que no está previsto el traslado de la operativa que hoy la Armada Nacional tiene en el puerto de Montevideo. No, en absoluto. En absoluto. Que pueda haber proyectos en el futuro, que hubo proyectos antes, sí, que de repente sea una buena idea, claro, pero requiere fondo. Nuestras prioridades ahora están planteadas, como le dije, en el reequipamiento, que es lo más urgente y prioritario que tenemos. Y la descentralización, estamos trabajando también en una base naval, o potenciar una base naval allí en el litoral oeste, en Fray Bentos, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Y ahí en Fray Bentos, al lado de la cabecera de nuestro puente, o mejor dicho, de nuestra cabecera del puente, hay una pequeña base, pero muy precaria, de la Armada. Tenemos la idea de construir allí crear una buena base naval. ¿Por qué? ¿Por qué se la necesita? Porque estamos allí en un área estratégica del Uruguay, que es el río Uruguay, nuestro litoral oeste, y todo lo que significa la potenciación con la hidrovía allí, todo lo que significa la custodia, el patrullaje de nuestro río Uruguay, estamos en un área de frontera, empieza a tener un valor muy importante, el tránsito marino, el comercio, la logística, y por lo tanto la idea es descentralizar, potenciando esa, digamos, pequeñas instalaciones que hay allí, llevarlas a una base, para lo que hay que hacer ciertas construcciones. Ya empezamos a trabajar, tuvimos ya los informes positivos del gobierno de Río Negro, porque hay un tema de readecuación de los terrenos. Se está trabajando en el medio ambiente, justamente por lo mismo, por todo el tema. Ya están los planos, y si todo esto sale en términos medio rápidos, que lo esperamos en las próximas semanas, ya lanzar los pliegos necesarios para readecuar eso y hacer una base que tenga una capacidad máxima, que aloje justamente uno de estos patrulleros fluviales. Va a tener allí un lugar de recalada, va a ser un lugar importante para el despliegue de la Armada, que está toda acá en Montevideo, de algo en La Paloma, y sin contar las prefecturas. Y por supuesto, y por lo menos podamos tener allí un alojamiento que en su capacidad máxima pueda llegar a tener 100 efectivos cuando hay un despliegue importante, pero habitualmente entre 25 o 30 personas que pueden estar trabajando allí, con una presencia del Estado en un área, vuelvo a reiterar, muy sensible. Ese es el motivo. Me hace acordar la ubicación a aquellos incidentes que hubo mientras estaban los puentes cortados, cuando estaban la protesta de los militantes de Gualeguaychú por la planta de Bodnia. No sé de cuándo es estas instalaciones que hay ahora, la verdad que no sé de cuándo datan, pero son de tiempo. No tiene nada que ver con eso. Es decir, estamos allí porque estamos en un área importante del Uruguay, podría estar en otro lugar, pero está allí. Vamos a aprovechar que hay un proyecto a la mano en ese sentido, y que tenemos instalaciones precarias y que nos dan una base. Desde el punto de vista de la inversión que se requiere, es manejable. Digo, sí, porque veníamos hablando de las limitaciones presupuestales que tiene la Armada en este caso. Y bueno, entonces estamos ahí viendo la posibilidad de algunos terrenos que tiene la Armada en el interior, que son prescindibles, poder realizarlos para poder financiar eso. Pero son todos, digamos, números que están equilibrados. Enseguida, en el final, hablemos del Ejército y esta revisión histórica. Ministro, otro proceso importante que está teniendo lugar bajo su órbita es esta iniciativa del comandante jefe del Ejército de revisar la actuación de esa fuerza entre los años 1958 y 2020, lo que incluye el periodo de la dictadura. Es un trabajo que se inició en noviembre del año pasado y que tiene como objetivo la reforma de los planes de estudio de la materia Historia Militar y otras materias. Usted dijo hace unos días que esa actividad interpela al sistema político. Es verdad. Dije, en términos futbolísticos, nos dejaba en offside. Bueno, ¿lo interpela a usted mismo? Obvio. Estamos tratando de hacer un aporte respaldando este proceso. Pero obvio nos interpela. ¿Tiró abajo alguna noción que usted tenía sobre el periodo de la dictadura, por ejemplo? A ver, nos interpela a todos, yo incluido. A mí incluido, no hablo de responsabilidad de más, porque creo que el Ejército está teniendo una actitud, hablando en términos progresistas, la verdad que es progresista lo que está haciendo, ¿no? Ya que a muchos les gusta este vocablo, en el sentido de avanzar, de progresar y de
romper algunos mitos. Acá el tema del periodo ese, porque vamos a ver, no estamos hablando del periodo de la dictadura, estamos hablando de un proceso más amplio. 58-2020, hay un historiador que usted conoce bien, que es Eric Hobsbawm, que inventó aquel término del siglo XX corto, entre la Primera Guerra Mundial, el fin de la Primera Guerra Mundial, y a la caída del muro de Berlín. Bueno, esto es como un siglo XX corto, pero que atraviesa 2 siglos. Porque 58-2020, en el 58 pasaron muchas cosas en el mundo, pasaron en la región, pasaron en el Uruguay, un cambio de gobierno después de casi 100 años, y después, obviamente, incluido allí está el periodo de la dictadura. Pero se habla mucho, pero nadie dijo con sinceridad, mire, vamos a sin dogmas, sin prejuicios, en forma integral, en forma plural, vamos a analizar esto. Cuando usted dice interpela y no a todos, no fue usted quien lo ordenó, curiosamente. No. Es una iniciativa del comandante en jefe del ejército, Gerardo Fregosi. Claro, y por eso no me comprenden las generales de la ley y puedo hablar con absoluta autoridad. Que no lo haya impulsado no quiere decir que no lo respalde. Esa es otra historia. Usted lo respaldó siempre, pero... Lo respaldo. Pero la iniciativa no fue del ministerio. No, fue del comando del ejército. Y ahí está el valor también, justamente, porque no es una cuestión que se impone de afuera. Es una cuestión profunda, donde el comando del ejército dice, a ver, vamos a hablar de este tema, porque en definitiva tiene un objetivo y es, como dijiste tú, Emiliano, modificar los programas de estudio. No es una cuestión descolgada. Hay un proceso científico. Si vamos a modificar programas de estudio vinculados a la historia, analicemos esto con pluralidad. ¿Por qué? Porque se están formando los profesionales del futuro, del futuro bien cercano. Y existe, como tú como profesional o quien habla como profesional, aquello de la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es decir, yo tengo capacidad de análisis, recibo visiones y después en mi libertad de conciencia me formo un razonamiento. Eso no va en contra de lo que significa la disciplina, la organicidad de una fuerza bicentenaria como el ejército, pero eso no obsta, no colide con la capacidad de creación intelectual, de razonamiento. Y se hizo una cosa muy interesante, se llamó gente de todos los colores para que vinieran. Yo tengo la lista acá, justo tú me dirás, no era una cuestión de falta de respeto hacia ti, sino de encontrar el archivo acá en el celular. En el teléfono. Sí. Después capaz que publicamos esa lista, bueno, porque completa, hasta creo el día que de hoy. Hasta ahora el oyente no la conoce. Y faltan, ¿no? Pero decía algunos: Nelson Fernández, Leonardo Ábraco, mayor retirado Marcelo Díaz, Ignacio Suaznavar, periodista Daniel Gianelli, coronel Gustavo Vila, Alfonso Leza, coronel Carlos Berruti, coronel Ulises de Valla Prada, periodista y filósofo Fatoruso, coronel Aranco, doctor Mosco, doctor Zapoliski, Rafael Porsekansky, politólogo, doctor Gebergato, Tomás Lin, Gerardo Caetano, Ana Frega, decana de la Facultad de Humanidades, Alejandro Pascuarielo, Álvaro Alfonso, los 3 expresidentes que están, digamos, en vida, Sanguinetti, Lacalle, Mujica, a quienes se le fue a entrevistar. Es decir, hay una apertura, y porque esto participa bien de proyectos de investigación, con pluralidad, con integralidad. Si usted me dice cuál fue el mérito de esta administración, habilitarlo. Es decir, mire, me parece bien la iniciativa, vamos para adelante con esto, porque aparte creo que nos interpela. Y mira para adelante, esto no es una actividad que esté destinada a mirar para atrás. Pero a ver, una discusión que se ha planteado es, ¿esto que está llevando a cabo el ejército es revisionismo? Esto es análisis. ¿Hay autocrítica o lo todo que proceso hay eso una actualización de un programa de estudio? Todo proceso intelectual en cualquier ámbito de la vida lleva un proceso de crítica, de análisis. Eso es el análisis, eso es inherente a la inteligencia humana. No, pero la parte si se está desarrollando una autocrítica institucional del ejército. Pero cuando usted abre, se está haciendo algo que es histórico, que nunca se había hecho. Por eso hay que ponerle atención. Ha tenido poco destaque, le agradezco la pregunta. Ha tenido poco destaque. Y estas son las cosas que construyen paz y construyen unidad. Es un gesto pacificador haciendo el ejército. El de escuchar sin prejuicios, el de escuchar abriendo incluso las opiniones a gente con la cual se discrepa. Ahora, porque yo discrepe con usted, ¿voy a dejar de escucharlo?
Pues es una cuestión que no, está bastante lejos de la democracia, y niega mi capacidad de análisis, porque si yo tengo que escuchar solo las cosas con las que estoy de acuerdo, la verdad que es muy poco inteligente. La inteligencia y la fortaleza de un razonamiento está en la de poder escuchar al que discrepa y tener capacidad de controvertir o de asumir. Escuchar no quiere decir compartir. Y vuelvo a reiterar. Y está provocando, algunos ruidos, ¿no? Por algo es importante. A ver. Pero si me permite, Emiliano, cierro una frase que me parece que es importante, por lo menos para mí. No es una actividad que mire para atrás. Es una actividad que tiene futuro, mira para adelante. Porque la capacidad de analizar este periodo histórico nos permite impulsarlos para adelante. Tiene más mañana que ayer. Nuestra democracia tiene más mañana que ayer. O tenemos, creo yo, que hacerla sentir así. No podemos vivir, creo yo también, estos son razonamientos particulares, personales, no podemos vivir de nuestras diferencias pasadas, porque si no estaríamos poniendo rehenes a las generaciones del hoy de nuestras diferencias. Y una forma de no ponerlo de rehenes es abrir, escuchar, y tener capacidad de mirar para adelante en tono de unidad. Es un gesto muy pacificador. Por eso dije, no solo los interpela, estaría bueno que alguno lo siguiera del ámbito político. Porque no se puede mirar para el costado. Esa es otra historia. ¿A qué alude? Porque usted ya ha hablado de eso, ¿no? Dijo, es muy valioso en términos de democracia, unidad nacional, nadie debería mirar para el costado. Hazte un gesto pacificador, claro, que invita a ser imitado y seguido por otros desde el ámbito político. Estamos hablando ¿En quién estaba pensando? Pues es un periodo de la historia muy particular donde no fue una partida de solitario, ¿no? Pero ¿qué estaba esperando usted que ocurriera? Yo hubiera esperado en algún momento que el MLN y el movimiento Tupamaro, que algo tuvo que ver con este periodo, ¿no? Algo tuvo que ver. Que hicieran... No, digo, que este proceso de mirar la realidad... sin prejuicios, con pluralidad, y aceptar alguna vez algún tipo de decir, che, pero me equivoqué, ¿no? O acá nosotros vivimos lo que vivimos, la tragedia que vimos en el Uruguay por casualidad. Por ejemplo, ¿usted piensa que el MLN podría haber organizado actividades de este estilo de las del ejército? Debates donde vinieran a evaluar y opinar sobre lo que fue la acción del MLN, distintos actores, historiadores, que haga lo políticos. Que le parezca. Nosotros hacemos lo que somos responsables. El ejército hizo esto, es una institución importantísima, y el gobierno, y yo particularmente, respaldé esta actividad que, vuelvo a decir, va en consonancia con lo que nos comprometimos el primer día, trabajar por la paz y por la unidad. Pero ¿cómo observó este enfrentamiento que se produjo hace muy pocos días? ¿Qué pasó? En una de las últimas actividades el mes pasado participó como expositor Gerardo Caetano, el historiador Gerardo Caetano, que habló ante los estudiantes del Instituto Militar de Estudios Superiores. Allí advirtió que ellos, los que estaban escuchándolo, no fueron los responsables de los actos abominables del terrorismo de Estado, y por eso les planteó: no deben recoger la mochila de aquellos que, mal utilizando el uniforme de la República, violentaron los derechos de la República. Dijo más, pero digamos, esa fue la parte medular. A raíz de esa disertación, hace una semana, en el semanario Búsqueda se publicó una carta del coronel retirado Eduardo Ferro, que está procesado por la desaparición de Oscar Tassino. Fue quizás, digamos, la reacción más frontal de varias, ¿no? Porque a Caetano, por aquella disertación, le cayeron agresiones en redes sociales, etcétera. Pero, ¿qué dijo Ferro? En esa carta en Búsqueda calificó a Caetano como un operador de la guerra psicológica y guerrillero de papel, entre otras cosas. Es una carta larga. ¿Cómo la ve usted? Yo, en hecho puntual, imagina, tengo la piel gruesa, ¿no? Las cosas que son importantes, que son removedoras como estas que se están haciendo, generan opiniones. Imagina que uno habla en las redes y el profesor Caetano es una persona pública que participa del debate público y aparte conoce muchas veces, desgraciadamente, discusiones que sean más cargadas de adjetivos que de sustantivos. Por eso que el hecho puntual, lo que yo digo es, todo esto sucede... voy a leer para los oyentes por si se lo perdieron, lo que dice el coronel Ferro en la carta, a raíz de eso de la mochila, ¿no? Dice...
Nosotros cargamos orgullosamente la mochila de un ejército que ha neutralizado a los enemigos de la patria en cuanto a lo militar. Ejército que, en alguna circunstancia aislada, jamás fue la norma, perdió los marcos de referencia, expresión del teniente general Lugo Medina. Pero un ejército que actuó con profesionalidad y eficacia, admitiendo errores operacionales de los cuales debemos analizar y aprender, lecciones aprendidas, pero nunca se actuó por venganza ni resentimiento. Y luego dice, usted, de historiador y periodista, tiene tanto como yo de poeta. Como está mencionado al principio de esta, al enemigo se le respeta como tal, aún en el fragor y descontrol del enfrentamiento violento, pues tiene el coraje y las agallas de llevar a cabo sus acciones. A quienes no respetamos moralmente es a los guerrilleros de papel, de escritorio, de WhatsApp, quienes mediante un falso relato siembran veneno en la sociedad, particularmente dando manija a los jóvenes, explotando su juventud idealista y su inexperiencia de vida. Imagina que yo no voy a comentar cartas. Este proceso es un proceso, vuelvo a reiterar, histórico. Y estas discusiones que usted ve, no las había escuchado nunca. Serán, no serán, no importa. Lo que creo que todo esto está hablando, que por primera vez en décadas se está hablando de un proceso donde, sí, es un proceso, periodo muy doloroso. Y por eso tenemos necesidad de mirar para adelante, de tener capacidad de escuchar cosas que nos gustan, que no nos gustan. Mire que yo he participado en varias de ellas, en algunas expresamente no estuve para dar mayor libertad, como hay oficiales, obviamente son oficiales del ejército, y lo dije expresamente para que puedan preguntar y analizar con libertad. Yo personalmente autorizo a que como ministro, a que puedan opinar y no voy a estar presente para aquello que si está el ministro presente muchas veces cohíbe. Pero después vi hay intervenciones valiosísimas de colegas de ustedes, historiadores, de periodistas, de coroneles retirados, de todo hay. Ese proceso me parece que es echar luz y echar un debate democrático sobre un proceso, sobre una época muy dolorosa del país. Si será importante que se está generando este debate, que hay veces que los debates se cargan de adjetivos, ¿sí? Lamentablemente es así. Hoy va a la edición de Búsqueda, va a encontrar en cartas al director una serie de cartas de apoyo a Gerardo Caetano. Por ejemplo, la Academia Nacional de Ciencias, por ejemplo, ¿y no está bueno eso? La Universidad de la República, por ejemplo, la Academia Nacional de Letras, la Asociación Uruguaya de Historiadores. ¿Y no está bueno eso? Que haya un debate democrático sobre esto. Me parece genial. Pero veamos el origen de las cosas. Esto es a partir de un disparador, que es el análisis que impulsa el Ejército Nacional. Es, la verdad, que destacar que sea una institución como el Ejército la que haya iniciado este debate. Desde el punto de vista de su responsabilidad como ministro, sí, una carta como esa del coronel Ferro no merece ningún tipo de actuación, digamos. Sin entrar en esa carta, porque no estoy para tener un debate ahí, él será su opinión, su opinión. Ahí están las cartas en los lectores de Búsqueda que tú acabas de leer, que es una opinión diametralmente contraria. ¿Y a usted le satisface incluso que se provoquen estas reverberaciones? Obvio que me satisface, estoy hablando en entre términos comillas, profundos, sí, no estoy hablando de temas frívolos. Lo que me parece buena cosa, para sacar el calificativo, no parezca una cosa frívola, lo que me parece buena cosa es que por primera vez al aire, a la luz, sin preconceptos, con pluralismo, porque yo leí una lista que mire que hay de todo, y adentro usted vio, usted que conoce bien la opinión pública, pasa por todos lados de los espectros ideológicos, políticos, con respeto. Mire que yo vi ahí mismo en el IMES, en el anfiteatro, opiniones, así como la de Caetano, opiniones en la antípoda muy fuertes, que no tuvieron estado público. Bueno, pues son quizás personas que no tienen la relevancia pública que el profesor Caetano, pero fuertísimas. Y todas dichas con respeto, con frontalidad, sí. Entonces, eso me parece que agrega a superar y a poder construir futuro, que es lo que estamos haciendo. Y no hay duda que es removedor lo que estamos haciendo, ¿no? Por eso me parece una actitud digna de seguir, y cada uno sabrá el sallo que está en el aire si se lo pone o no. Doctor Javier García, ministro de Defensa Nacional, gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, Emiliano. Volvemos a conversar en cualquier momento.